Buenos días, bienvenidos todos. Dentro de este ciclo de temática que estamos haciendo del creacionismo, hoy tenemos un invitado especial como todos los demás invitados que nos han acompañado. Es Manuel García, que nos acompaña con su familia, su esposa y su hijo, al que damos la bienvenida a él y a ellos. Y os voy a presentar quién es, porque igual algunos no lo conocéis. Él es una persona inquieta intelectualmente que empezó su carrera académica estudiando ingeniería agrónoma. Después se vio en unos caminos intelectuales académicos que lo llevaron a estudiar economía. Después se vio por otros caminos laborales que lo llevaron a especializarse en el manejo del agua. Por tanto, sacó su máster en manejo del agua y es el tema que ha manejado o en el que ha estado trabajando en los últimos años de su carrera. Además de dar clases en la universidad, es decir, es una persona que sabe de lo que habla y me alegra que esté aquí, especialmente para todos aquellos jóvenes que estáis entrando en la universidad y que os están presentando opciones como ciertas que quizá no sean tan ciertas. Así que hoy tenemos la oportunidad de escuchar a otra persona con preparación académica que nos presenta una opción que también es válida. Así que él va a ser quien nos va a presentar el tema. Le damos paso a Manuel, que tiene un mensaje para darnos. Bueno, tengo un temor porque siento que hay como un eco. ¿Se oye bien atrás? ¿Se oye claramente? Levanten la mano al fondo. ¿Lo entienden bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Jordi. Dejé las gafas allá. No. Quiero agradecerle a Jordi la invitación y también a todos ustedes para estar hoy en esta mañana aquí. Ok. Jordi me había pedido que preparara un tema sobre creación y ecología. ¿Qué ocurre? Que esta tarde vamos a estar hablando, toda la tarde, os digo, el tiempo que dura la conferencia, vamos a estar hablando de ecología y vamos a ver, yo les prometo, que vamos a ver por qué Dios, cuando terminó su obra en la tierra, dijo que todo era bueno en gran manera. Siempre entendemos este bueno desde el punto de vista de la belleza, pero hoy vamos a ver esta tarde que cuando dijo Dios que todo era bueno en gran manera, lo dijo también por la perfección científica y tecnológica que tenía toda la obra que Él había hecho. Yo les prometo que veremos esto esta tarde y diremos nosotros también, todo estuvo bien en gran manera. Todo lo que hizo Dios estaba bien en gran manera. Bueno, como vamos a hablar de esto esta tarde, pues preferí hablar solamente de creación en la mañana. Hemos titulado el tema ¿A quién adoras? Este es el gran dilema de la humanidad. Y coincidentemente, cuando ya tenía el tema un poco en marcha, veo que el trimestre trata sobre el gran conflicto. Y todo esto está conectado con el gran conflicto. Entonces, ¿cuál es el gran dilema de la humanidad? ¿Cuál es el gran dilema de la humanidad? En este momento, nosotros pudiéramos considerar dos extremos. De un extremo tenemos a Stephen Hawking. Supongo que casi todos hayamos oído hablar de él. Es uno de los físicos teóricos más eminentes del final del siglo XX y principios del siglo XXI. Está muerto ya. Él se declaró ateo al final de su vida. Y él dice, para mí, la solución más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino.
Menos mal que... y nadie dirige nuestro destino. Esto dijo Stephen Hawking. ¿Qué dice la Biblia? 2000 años antes, o casi 2000 años. Este era en el principio con Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, al Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí tenemos las dos posiciones de lo que se conoce como el problema fundamental de la filosofía. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? No tenemos que saber filosofía para entenderlo. Es la relación que existe entre el ser y el pensar. Si el ser fue primero, entonces el ser es la materia evolucionó, la materia se hizo inteligente y la materia creó a Dios. Bien, si lo que fue primero es el pensar, entonces el pensar es Dios. Dios creó la materia y Dios hizo a la materia inteligente. Son dos posiciones totalmente opuestas y es lo que se conoce como el problema fundamental de la filosofía. Pero ¿dónde se origina este problema? En Juan 8:33 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ciertamente una de estas propuestas es verdad y la otra es falsa. Entonces, demostrando una de ellas, la otra deja de tener validez, ¿verdad? Entonces, esa verdad es la verdad que ha estado buscando siempre la humanidad. Y yo quiero hacer una proposición de entrada, la vamos a decir de esta manera. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad es el Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, la verdad es el Hijo de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto al Hijo de Dios? Que Él ha creado todo cuanto existe, sea material o inmaterial. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, esta es la declaración que vamos a tratar de demostrar en esta mañana. Hay una pregunta que se impone. ¿Existe evidencia irrefutable que pruebe esta verdad? ¿Hay evidencia que prueben que esto es la verdad? Bueno, nosotros abordaremos la respuesta desde estas tres reflexiones. La primera, miraremos el origen y la evolución del dilema. ¿Dónde se originó este dilema de si es primero la materia o es primero Dios? ¿Dónde se originó este dilema y cómo ha evolucionado? Y veremos, la segunda reflexión, la evidencia como prueba de la verdad causal. ¿Por qué? Porque cuando demostremos que una de las dos posiciones es la verdad, esa verdad es la verdad causal, la que es causa de todas las otras cosas, de que existamos nosotros todos. Y la tercera reflexión, la fe basada en la evidencia. Veamos. La primera reflexión, origen y evolución del dilema. El dilema se origina en el gran conflicto. Como yo les decía, coincidentemente, es el tema del trimestre, de la lección de escuela sabática. Dice allí en Apocalipsis 12, 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? El Hijo de Dios, Cristo, ¿verdad? Y sus ángeles, lo hemos remarcado, sus ángeles. Lucifer, ¿y quién era Lucifer? No descuidemos esto que voy a decirle. Lucifer era el ser creado más perfecto que hizo Dios, que hizo Miguel. Miguel fue el creador de todo, fue también el creador de Lucifer. Y Lucifer era el ser más perfecto, más inteligente. Entonces dice que luchaban el dragón, o sea, Lucifer y sus ángeles. O sea, Lucifer también tenía ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, fueron expulsados del cielo. Por consiguiente, aquí esta batalla, como estamos viendo en las lecciones, no era una batalla de espadas, de cañones, como vemos a veces en imágenes que se hacen por ahí de Miguel montado en un caballo con una espada matando diablitos. No. Esto era una batalla ideológica. Lo que había presentado Lucifer era un cuerpo de doctrinas, una tesis. Y eso era una tesis opuesta al carácter de Dios. Y esto generó un dilema. Y lo que él presentó era tan poderoso
que logró convencer a la tercera parte de los seres celestiales. No podemos menospreciarlo, pero que sigue convenciendo a una gran parte de la humanidad hoy y a lo largo de toda la historia. Por consiguiente, cuidado con las tesis, cuidado con las doctrinas de Lucifer. Son poderosas porque vienen de un ser extremadamente poderoso. Entonces, el gran conflicto generó un dilema, una dicotomía, una división en el reino de Dios, y esa división se produjo respecto a la adoración. Y se resume en esa pregunta: ¿a quién adoras? Dependiendo de quién adoras, pues tienes la respuesta a todas las preguntas que quieras hacerte. Como decimos, el conflicto se trasladó ¿a dónde? Cuando fue expulsado, a la tierra. Y al llegar a la tierra, ¿qué fue lo que generó el conflicto? Una confusión de doctrinas que ha venido a lo largo de toda la historia y que hoy llega a su punto más elevado. Desde entonces, el ser humano busca la verdad. Decía el versículo: y conoceréis la verdad. Busca la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que fue deformada en Edén. ¿Cómo se originó esta distorsión de la verdad? En Edén. Dice la Biblia en Génesis 3, 4 y 5. Perdonen, estoy un poco afectado de la garganta. Dice en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Observen que lo hemos remarcado. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos. Está remarcado también. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está remarcado también. No moriréis. Todos sabemos que esto dio origen al espiritismo, ¿verdad? No hay nada en contra de eso, eso es verdad. Pero es verdad también que dio origen al materialismo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo iban a vivir Adán y Eva? ¿No iban a vivir indefinidamente, por siempre? Entonces en ellos había algo que no era material. Al decirle que moriréis, el diablo le estaba diciendo: en ustedes no hay nada de Dios, no hay nada que sea eterno, ustedes son pura materia. Entonces también tiene una salida en esta dirección. Satanás estaba hablándoles o dándoles la doctrina materialista. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Con qué le iba a abrir los ojos? Con sus doctrinas, con las de él. ¿Y cuáles eran las doctrinas que le iba a dar el diablo, Satanás, Lucifer? El conocimiento del bien y el mal. Hasta ese momento ellos solamente conocían el bien. Entonces las doctrinas de Lucifer crearon el dilema. El dilema ha impulsado a muchos pensadores a lo largo de la historia a buscar ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Nosotros vamos a saltarnos un poco el periodo prediluviano, solamente vamos a decir que este dilema llegó a un clímax en el que Dios tuvo que enviar un diluvio. Y de toda la humanidad se salvó solamente una familia, ¿verdad? Nos movemos un poco más, aproximadamente unos cerca de 300 años después, el hombre estaba construyendo una torre en un lugar que se llama Babel. Y el hombre quería con esa torre llegar al cielo por su propia obra. Por sí mismo querían llegar al cielo. Y bueno, habían otras implicaciones. Pero aparte de eso, aquí se estaba incumpliendo una orden que Dios le había dado a Adán, que le dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Se habían concentrado todos en ese lugar. Esto le ocurrió a la iglesia nuestra, en Battle Creek. Y hubo que quemar todo aquello para que los adventistas salieran por el mundo a predicar el evangelio. ¿Saben? Los que han estudiado la historia de la iglesia. Entonces, bueno, pues allí Dios confundió las lenguas y la humanidad se dispersó. Este mapa es de alguien. Si quieren no estar de acuerdo con el mapa, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Yo no estoy defendiendo el mapa. Alguien que ha estudiado toda esta cosa dijo que la descendencia de Cam colonizó África. La descendencia de Jafet colonizó Europa y el norte de Asia. Y la descendencia de Sem colonizó
el cercano oriente, donde está, por supuesto, el pueblo de Dios, y lo que es el sur de Asia. Vamos a ver qué pasó con estas descendencias. La descendencia de Sem es la que llega hasta nosotros. Es la que llega hasta ese banco donde tú estás sentado. Y esa descendencia trae la información de la creación y de lo que sucedió en Edén a través de toda la historia. ¿Cómo? Hay un primer tramo, y ahora lo vamos a ver, que es la tradición patriarcal. Los patriarcas se fueron transmitiendo esto hasta Lamec. Lamec era el padre de Noé. Noé, después del diluvio, y su hijo Sem, el hijo de Noé, quiero que sepan, bueno, lo vamos a ver en breve, llegaron hasta Isaac. Pero bueno, en ese segundo tramo aparece el pueblo de Israel. O sea, tenemos un eslabón primero que es la tradición patriarcal. Un segundo tramo que es el pueblo de Israel. Y un tercer tramo que es la herencia mesiánica. En el Mesías, en Cristo, se cumplieron más de 400 profecías. Cristo es real. No, eso lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, el cristianismo llega a Europa. Y el emperador Constantino hace la campaña evangelística más grande de toda la historia de Europa y lleva el cristianismo a casi todo este territorio. Luego, con la conquista, se llevó a América. Y finalmente los evangelistas lo han llevado al resto del mundo. O sea, esta herencia de Sem viene desde Adán hasta nosotros. Ahora lo vamos a ver con argumentos más fuertes. ¿Qué pasó con la otra herencia? La que no era de Sem, la que era de los hermanos de Sem. Esos dieron lugar a una enorme cantidad de religiones que conocemos como religiones paganas. Pero vemos que en muchas de esas religiones, o en casi todas, o posiblemente en todas, está también la herencia, en algún grado, está la herencia del Edén, está la herencia de Adán. Porque no podía ser de otra manera. Si todo se originó en el mismo lugar, eso se dispersó, pero llevando esa herencia. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo tenemos Brahma, Shiva y Vishnu. ¿Quiénes son estos tres dioses? El Dios creador, el Dios que destruye todo para hacerlo de nuevo y el Dios protector de la humanidad. Después tienen miles de dioses, pero hay tres dioses principales. ¿Esto no les recuerda a la Trinidad? ¿No se les recuerda? Ven, el budismo no cree en la vida eterna, pero comparte nuestros valores. ¿De dónde salieron esos valores que comparten? En Europa antigua, Grecia tenía una barbaridad de dioses, pero había un dios principal que se llamaba Zeus y era el creador de todos los otros dioses. ¿No les recuerda esto el dios único? Zeus. Este dios Zeus pasa a la mitología romana con el nombre de Júpiter. Y Júpiter es el rey de todos los dioses. O sea, nos vuelve a recordar el Dios único. Cuando vamos a América, en Norteamérica, había un dios que ellos le llamaban el Gran Espíritu, Manitú. Si alguno es de allá de América, pues habrá oído hablar de esto. Los Cherokee, los Pies Negros, los Navajos, todos los indios esos de Norteamérica, creían en Manitú. Y Manitú era el dios supremo. Después creían en espíritu, ¿no? Pero estaba el dios, la figura del dios único. En México, quizá alguno de ustedes ha accedido alguna vez a leerse, o si no, lo pueden buscar en internet o en algún lugar, un libro que se llama Popol Vuh. Esa es la Biblia de los aztecas. Y el Popol Vuh relata que habían tres dioses creadores. Tres dioses creadores. Y que hubo un diluvio. También en el Popol Vuh apareció un diluvio. Y destruyó la humanidad y la volvió a crear de nuevo. Y entonces los aztecas esperaban a Quetzalcóatl, que iba a quitar los sacrificios humanos y que iba a introducir una cantidad de innovaciones en la religión azteca que muchos han considerado que los aztecas tenían como una herencia de la promesa del Mesías. O sea que ya vemos varias coincidencias aquí. Los mayas
creían en Q y Curul. ¿Quién eran Q y Curul? El dios del bien y el dios del mal. Dios y el diablo. Están las dos figuras ahí. Habían otros dioses. En el Caribe, Atabex y Mabuya, el dios del bien y el dios del mal. En Sudamérica, Viracocha era el dios supremo. Habían más dioses, pero ese era el dios supremo. La figura del dios único, original, inicial, el iniciador de todas las cosas. Como ven, todas estas religiones son religiones paganas. Si siguen aquí en el norte también, los suecos, todo esto con Odín y todo esto, siempre aparece algo, un rezago de lo que fue, de lo que conocieron estas personas en el origen a través de la tradición patriarcal. O sea, no podía ser de otra manera porque todo comenzó en el mismo lugar y con las mismas personas. Tenía que estar influyendo en todo. Ahora, la verdad se hizo en una sola rama, la rama que dependía de Sem, y por eso es que es la que continúa la Biblia en toda la cronología que hace la Biblia de los patriarcas y de todo esto, es la descendencia de Sem. Ahora, ¿qué pasa? Con esta rama no tenemos ningún problema. Desde Edén hasta ese lugar donde usted está sentado, tenemos el conocimiento de ¿qué? De la verdad. Esa verdad que pusimos aquí no hay que demostrarla, ustedes la conocen. Pero el resto, que es la mayor parte de la humanidad, hoy y lo fue en todos los tiempos, los pueblos que no tenían la herencia directa de Adán, eran la mayoría de la humanidad. Y en esa parte surge la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la materia o la conciencia? ¿Qué fue primero, el ser o el pensar? Surge esta pregunta y esto toma una forma más científica ya en Grecia. En Grecia, en los siglos 7 antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo, es lo que se conoce como la filosofía clásica griega y también grecorromana, porque los romanos heredaron esto de ellos y tienen otros filósofos bien importantes. Se inicia con Heráclito, no vamos a meternos en esas complicaciones, pero a pesar de que la filosofía griega tiene sus derivaciones a la estética, a la ética, todas estas otras cosas, las matemáticas, pero el centro del asunto de la preocupación de los filósofos griegos era encontrar la razón del ser y del no ser. Ahora, esta filosofía tiene una raíz metafísica, o sea, ellos, aunque es una metafísica pagana, ellos creen en el origen divino de las cosas, de un Dios que no lo entienden, tienen millones de dioses allí en el Olimpo y todo eso. En los siglos I al XV, esta misma pregunta está en Europa. Pero ¿qué pasa? Que ha entrado el cristianismo. Y entonces la influencia del cristianismo provee la respuesta a todas las preguntas. En este periodo, pues, predomina la fe como manera de llegar a la verdad. Esa fe va poco a poco cediéndole terreno al conocimiento. En la primera etapa, digamos, hasta el siglo X, hay dos grandes filósofos que a veces dentro de nuestra iglesia también se mencionan, que fue San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Están en dos extremos. San Agustín en el extremo donde la fe es la solución de todos los misterios, y Tomás de Aquino plantea ya que el conocimiento viene por los sentidos y entonces después tenemos que es la primera contacto que tenemos con los misterios. Y entonces empieza a quitarle, esto es porque ya está la influencia de una corriente que se conoció como escolástica. No voy a complicarles esto mucho para no complicarlo demasiado, pero es un momento en que Carlomagno creó las escuelas y cátedras aquellas, que fueron luego las universidades, y entonces empiezan a preocuparse por la ciencia. Y cada vez se mueve más hacia la investigación, hacia la ciencia, que a la fe. O sea, es un equilibrio donde la fe está muy alta y el conocimiento más abajo, luego se van equilibrando
en el periodo de la escolástica llegan a un equilibrio y luego viene el Renacimiento y lo que se conoce como Ilustración. Y entonces ya la fe empieza a quedar debajo y el conocimiento arriba. Parece como que no nos tocara, pero es que por aquí empieza todo el tema, como vamos a ver en breve, de el materialismo y si la materia fue primero y la teoría de la evolución y todo esto. Entonces, en los siglos XVI al XIX pasa una cantidad increíble de acontecimientos. Se inventa la imprenta, se descubre América. Plantea que el universo no es el universo heliocéntrico, o sea, le quita la prioridad a la Tierra. Esto tuvo un peso tremendo, porque la Tierra en la Biblia es la creación, podemos decir, estrella de Dios. Aquí surgió el hombre, aquí surgió el pecado, aquí vino Cristo a morir, es donde Dios va a poner su trono. Entonces la Tierra tiene que ser el centro del universo. Yo tengo un tema que se llama, y tenía razón Ptolomeo, donde demostramos al final que al final de la historia la Tierra será el centro político del universo. Pero bueno, no es el centro físico. Entonces esto se complica más. Kant provee las leyes que gobiernan las órbitas de los planetas. Galileo inventa el telescopio y pueden ver hasta los satélites de Júpiter por allá. Y finalmente Newton pues escribe las fórmulas, la expresión matemática de las órbitas de los planetas. Alcanza esto que no se había logrado, lo logra Newton, uno de los más grandes cerebros de la humanidad. Y entonces, este fue un periodo de ese tipo. Y este periodo desemboca en la Ilustración. El periodo anterior, el Renacimiento, predominaba el humanismo, hasta hoy, donde se consideraba que el ser humano podía alcanzarlo todo por sí mismo, pero ahora en la Ilustración el idealismo le da el peso fundamental a la idea. O sea, el hombre puede proponerse una idea y conseguir esto. Y el humanismo el idealismo tiene dos corrientes, una en Francia, Inglaterra, etcétera, y otra en Alemania. La corriente del idealismo alemán es la que lleva al materialismo. Perdónenme si alguna cosa no se entiende, yo lo siento, pero yo se lo voy a decir y luego pues veremos cómo juntamos estas cuestiones, las que entendimos y las que no entendimos. Lleva a lo que se conoce como materialismo dialéctico e histórico. Esto plantea un principio tremendo, que es la unidad y lucha de contrarios. Plantea que las cosas contrarias están juntas y que la lucha entre ellas genera el avance en la evolución. Esto fue tremendo. Y ahí Carlos Marx se encontró el anillo al dedo, porque en esa época apareció la teoría de la evolución que le daba base a toda aquella cosa. El materialismo dialéctico e histórico, la unidad y lucha de contrarios, y todo este conjunto de cosas, que es la filosofía marxista, llegó a imperar en el 40% de la humanidad con la revolución rusa de octubre, de Lenin. Lenin dijo que la religión era el opio de los pueblos y le declararon la guerra a Dios y declararon el ateísmo. Dijeron que la religión era un problema para el desarrollo. Y entonces enseñaban el ateísmo en las escuelas de forma obligatoria. Esto no ocurrió en pocos lugares. Les repito, toda Rusia, Europa del Este, China, parte de África, en el Caribe, esto llegó a hacerse en aproximadamente el 40% del mundo. Pero, algo más, estas filosofías permearon el mundo occidental cristiano y se enseñan hoy en las escuelas. No les enseñan a ustedes el monito con el otro, el neandertal, el otro, hasta llegar al ser humano, el Homo sapiens. No les dicen que eso es verdad. ¿Cierto o falso? ¿Es verdad o no es mentira? No les enseñan en las escuelas la teoría de la evolución como una cosa probada. Y no lo está. No está probado. Eso es falso. Entonces, en el siglo XX y XXI,
pasa una cosa. Ya el materialismo ha alcanzado unos niveles muy fuertes. La ciencia dispone de una cantidad de teorías sobre el origen del universo, etc. Pero la misma ciencia que ha estado proveyendo esa base al materialismo, se lo ha estado proveyendo también a la religión, al cristianismo. Entonces, de una parte tenemos la ciencia atea, que no toda la ciencia es atea, por supuesto. Y del otro lado tenemos el cristianismo, que está encontrando un soporte, un argumento muy fuerte en la perfección de el cosmos. La ciencia no tiene una explicación para el origen de la materia. La ciencia no tiene una explicación para el origen de la vida. Hablan de una materia preexistente para que se desarrolle, pero ¿y quién la puso ahí? No pueden explicar cómo surgió la vida, eso no lo puede explicar la ciencia, la ciencia no puede explicar eso. Y de otro lado han surgido proposiciones como lo que ustedes conocen como diseño inteligente, basado en cómo funciona la célula, todo eso. Entonces, ante esa fuerza tan grande que está oponiendo la religión, y teniendo en cuenta el desarrollo tan extraordinario que ha tenido la ciencia, la tecnología, en el final del siglo pasado y lo que va de este siglo, en este momento la inteligencia artificial, todas estas tecnologías, pues la ciencia ya no le queda otro remedio que reconocer que esto no vino por esa vía, sino que hay un creador. Que hay un creador, pero no fue Dios. El otro creador fue una civilización superior que habita en otra galaxia o viene de otro universo más desarrollado que este. Y es lo que plantean un filósofo, ahora se lo voy a mencionar, sueco, que nos plantea que vivimos en una simulación. ¿Saben lo que es una simulación, verdad? Una simulación matemática metida en un ordenador. Y nosotros vivimos en una simulación como Matrix. Y según Avi Lowe, pues el universo se hizo en un laboratorio, el universo nuestro. Porque no queda otro remedio que reconocer que la perfección tan grande, la cantidad de variables que hay que ordenar, que hay que optimizar para conseguir que exista todo lo que existe, es tan grande que matemáticamente es imposible. Desde el punto de vista de la teoría de probabilidades, es imposible que esto sucediera. Tiene que haber una inteligencia. Ah, sí, pero esa inteligencia no es Dios. Esa inteligencia es otra civilización más desarrollada que nosotros. Y esa es la creación tecnológica. Entonces, aquí tienen la evolución. Miren, Heráclito fue el padre de la filosofía clásica griega. Platón, que es un supercerebro que hubo allá. Y del otro lado tienen aquí a Stephen Hawking. Ahí tienen a Nick Bostrom, este es el que plantea, es el sueco que plantea que vivimos en una simulación, y Avi Loeb, que plantea que nuestro universo fue creado desde otro universo. Evolución histórica, desde el creacionismo metafísico pagano hasta el creacionismo tecnológico, pasando por todas las demás etapas. O sea que esto evoluciona así, de esta manera. Creacionismo metafísico pasa por el creacionismo pagano, el creacionismo cristiano, la etapa de la escolástica y demás, donde el creacionismo se empieza a mezclar con la ciencia y la ciencia empieza a ganar terreno, hasta desembocar en el materialismo dialéctico, que plantea que todas las cosas surgieron por la lucha entre opuestos. Y aterrizamos en lo que en la situación que tenemos hoy, el creacionismo tecnológico. Esto es un poco no tan potable, pero necesario para entender cómo ha evolucionado este problema que tenemos hoy, si fue que el mundo se hizo solo o si lo hizo Dios. Así evolucionó. ¿Y evolucionó dónde? En la rama equivocada de la población del mundo. La rama correcta era la de Zen. La rama de Cain, Jafet, fue la que dio origen al paganismo,
y dio origen a todas estas filosofías, a la filosofía como una búsqueda de cuál es la verdad. Pero nosotros dijimos que queremos demostrar esta mañana que la verdad es Cristo. Y si la verdad es Cristo, entonces Él hizo el mundo. Él lo hizo todo. Entonces la segunda reflexión es la evidencia como prueba de causa. ¿Verdad? Para saber, esto es fuerte, pero no se preocupe que no estamos negando la fe para nada, ¿eh? Para saber que Dios existe no se necesita de la fe. Por eso es que la Biblia dice que el que ve todas las evidencias y no cree en Dios es necio. El sabio, pues, teme a Dios. Para saber que Dios existe no se necesita de la fe. Dios mismo ha proporcionado la evidencia para que tengamos este conocimiento. Miren, las barras estas en amarillo, la longitud de la barra es lo que duró, el tiempo de vida de cada patriarca. La línea roja es la fecha, el momento en que murió Adán. La línea negra, ¿se ve bien los colores allí? Sí. La línea negra es la fecha del diluvio, el momento del diluvio. La línea azul es el momento en que muere Noé. Y la línea verde, el momento en que muere Sem, que es la línea que llega hasta nosotros. Entonces observen, a simple vista, ustedes pueden ver que cuando nació Lamec, cuando Lamec, que era el padre de Noé, tenía cerca de 80 años, todavía Adán estaba vivo. ¿Cómo se llama algún pueblo cerca aquí? Cambril, ¿no? Ajá, bueno. Miren todos los patriarcas que están después de Adán y que vivieron junto con Matusalén, con Lamec, con Noé. Si usted vive en Reus y le dicen que en Cambril vive un señor que no tiene papá ni mamá, que Dios lo hizo de un muñeco de barro, pero que vive allí en la dirección tal, en la calle tal, número tal, ¿qué haría usted? ¿No intentaría ir a verlo? ¿Enterarse de eso? ¿No sería una cosa tan tremenda que usted quisiera saberlo? Pues yo pienso que todos estos patriarcas descendientes de Noé también tuvieron esa curiosidad. Allí vive Noé y Eva, viven Adán y Eva. Y fueron creados por Dios. Y yo quiero ver a ese hombre, quiero tocarlo. Oye, ven acá, ¿y dónde está tu padre? ¿Sí o no? Quiere decir que estas personas tenían un conocimiento directo de la creación. Entonces, ese conocimiento, Lamec y Matusalén, que convivieron con Adán y le ayudaron, con Noé, y le ayudaron a construir el arca y todas esas cosas, pues Noé recibió esa información de primera mano. Pero hay algo más. El padre de Matusalén, ¿quién fue? Enoc. ¿Y qué pasó con Enoc? Que Dios se lo llevó al cielo, y eso es otro acontecimiento. Si usted le dice que en el otro pueblo vive un hombre que se lo llevaron al cielo, Señor, eso es algo tremendo, eso todo el mundo se entera de eso. Pero ese hombre no estaba tan lejos de Noé, era el bisabuelo de Noé. O sea que Noé recibió también esa información, tenía dos hechos tremendos. Pero ahora Noé y su hijo Sem se suben al arca y pasa el diluvio, que es un acontecimiento imposible de creer que es un acontecimiento natural. Pero cuando Sem se sube al arca, Sem tenía casi 100 años. ¿Y Sem vive hasta dónde? Observen la última línea. Vive hasta que nació Jacob. Vive hasta la mitad de la vida de Isaac. Y si a usted le dicen que en Cambril vive Sem, que venía en el arca, que conoció el diluvio, usted no trataría también de eso. Quiere decir que estas personas necesariamente se conocían. De ese entorno salió Abraham. Abraham nació cuando murió Noé. Y entonces recibieron de primera mano también esa información. Y se conocían en los lugares donde vivían y se visitaban. E incluso Abraham manda a Isaac a buscar esposa allá donde estaban todos los patriarcas esos originales. El padre de él y todo eso. O sea que esta es una conexión directa. Vamos a seguir mirando ahora. Ajá. Ahora, ¿qué ocurre? Desde Adán hasta Sem, la tradición directa del Edén,
que podían tocar casi a Adán y a Eva con las manos, llega hasta Jacob. En Jacob se origina o se crea el pueblo de Dios, Israel. Israel es heredero de esta información y la lleva ¿hasta dónde? Hasta el Mesías. Y en el Mesías, cuando nace Jesús en Jerusalén, en Belén, desde que nació en Belén hasta que murió en la cruz, ¿cuántas profecías se cumplieron? Más de 400 profecías. O sea, no podía ser otra cosa que el Mesías. Entonces, en el primer tramo teníamos los testimonios de la creación, la traslación de Enoc, el diluvio, la torre de Babel, que fue otro acontecimiento tremendo. Muchas de esas personas procedían de la dispersión de Babel. Entonces, pues, en el tramo este del pueblo de Israel pasan cosas tremendas, porque Dios siempre fue reforzando el testimonio. Ahí está cuando se abrió el Mar Rojo, el Jordán, está la nube la columna de nubes, la columna de fuego, el agua que salió de la roca. Hay una cantidad de cosas tremendas que pasan en el pueblo de Israel que son imposibles de no recordarlas. Eran acontecimientos que era imposible de atribuirlos a causas naturales. Luego viene el periodo de los profetas mayores y menores. O sea que Dios está constantemente reforzando el testimonio. Y ya Cristo, pues el cumplimiento de más de 400 profecías, pero además el testimonio de los apóstoles. ¿Quién se deja crucificar, como le ocurrió a Pedro y a Pablo, por algo que es mentira? El testimonio de los apóstoles es un testimonio poderosísimo y ese testimonio nos llega hasta aquí, hasta este momento donde estamos nosotros. Entonces, de esta manera, el dilema queda resuelto mediante la evidencia. Dios es la causa primaria de todo cuanto existe. ¿Cuáles son las evidencias? 1, cumplimiento de las profecías. Me imagino que en las conferencias anteriores hayan estado tratando el tema de las profecías. 2, la complejidad infinita del ser, o sea, de la materia y del pensamiento y el pensar. Y la imposibilidad de que hayan surgido de forma espontánea. Aquí tenemos otra prueba poderosa y de eso vamos a hablar esta tarde. Por eso les invito a todos, vengan que nos vamos la vamos a pasar bien escuchando estas cosas. Y por último, la continuidad histórica del testimonio de la creación y la divinidad de Jesús. Esto nos lleva a un corolario, o sea, a una gran conclusión. La existencia de Dios se prueba mediante las evidencias que encontramos en la Biblia y en la naturaleza sin que se necesite de la fe. No se necesita la fe para creer en Dios. Dios se ha presentado para todos, para los creyentes, los que tienen fe y los que no tienen fe, para todos. Dado que las evidencias constituyen pruebas suficientes, Dios es real y la causa primaria del ser. La tercera reflexión, y con esta ya aquí terminamos, la fe basada en la evidencia. Ahora observen, miren, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿En cuál libro? En el Evangelio que está escribiendo Juan. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué está escrito todos esos milagros y todo eso que hizo Cristo? Ahí lo dice Juan. ¿Para qué? Para que creáis. Entonces nos está diciendo que es por fe o por la evidencia. No pueden dejar de creer en Cristo. Dejar de creer en Cristo es una tontería. Así lo dice un sacerdote por ahí que estábamos oyendo. Como decía el sacerdote, que eran no me acuerdo qué palabra dijo, pero era algo así. No creer es una tontería. Para que creyendo, que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, no dice eso, dice para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Ahí es donde hace falta la fe. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, allá llegaron los discípulos de Juan Bautista. Y le dijeron, oye, ¿eres tú o es otro el que tenemos que esperar?
Y Cristo le pudo haber dicho, oye, pero ven acá, y tú no me bautizaste, no oíste la voz que venía del cielo, no oíste, tu fe está fallando. Cristo le pudo haber dicho eso, pero no le dijo eso. Fíjense lo que les dijo a los discípulos, id, o sea, vayan allá a Juan, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y esto lo está diciendo un apóstol que fue llevado allá a una isla y allá se murió en sufrimiento sin negar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí, esa forma que él asumió, la vida es testimonio de que esto es verdad. Entonces le manda los testimonios. ¿Cómo? Que está muy cerca. Gracias. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Cristo se le presentó vivo después de... Y allí estaba el testimonio, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Pero recuerdan el testimonio de Tomás. Tomás, a pesar de todo, tenía dudas. No creía que Cristo hubiera resucitado. ¿Y qué le dijo Cristo? Oye, Tomás, ¿dónde está tu fe? No, le dijo, mira, mete el dedo aquí, mira aquí, ¿ves? Soy yo, estoy comiendo, estoy vivo. Y Tomás entonces se arrodilló y adoró a Cristo. El testimonio. Pedro, bueno, dejemos a Pedro porque se me está acabando el tiempo. Hay una cantidad enorme de información que nos dice esto. Entonces, la fe basada en la evidencia. La evidencia demuestra la existencia de Dios sin necesidad de la fe. La fe basada en la evidencia es necesaria para obedecerle y para aceptar lo que dice su palabra, aunque no podamos entenderlo. Ahí es donde hace falta la fe. Dios es real, lo que me dice Dios es verdad. Yo no lo entiendo, pero es verdad. Él me dijo que Él hizo el mundo, Él lo hizo. Y además, Él me dice que cosas que yo debo hacer y yo debo obedecerlo. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Moisés. Moisés le dijo, ¿a quién le digo que me manda? Yo soy. Esa es una maravilla del idioma español, ser. Yo soy el que no fui creado, el que existió siempre. El que existe por sí mismo. No tienes que decirle más nada, yo soy, te digo esto. Y Moisés lo estaba viendo, la salsa ardiendo no se quemaba, el suelo le dijo que se quitara la sandalia porque era... Entonces, concluyendo, la existencia de Dios está probada por la evidencia, ¿verdad? Cristo es el Hijo de Dios y creador de todo cuanto existe. ¿Cuál evidencia tenemos de la existencia de Dios? Conexión con Edén, testimonio profético, diseño inteligente o como quieran llamarle. Testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, testimonio profético, testimonio apostólico, testimonio histórico, toda la arqueología, todo esto. Esto concluye que existe una verdad causal. Esa verdad causal está demostrada, que es el principio de todas las cosas. ¿Y cuál es esa verdad causal? Es Cristo. Entonces, la solución del dilema mediante la fe basada en la evidencia. Aquí está la solución. Y ahora, aquí sí termino ya, y no me pasé de tiempo. Entonces, esta. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a leerlo para terminar más rápido. Hermanos, en esta mañana, tarde, ¿no? Hemos podido constatar que todo cuanto existe responde a una voluntad creadora que lo ha traído a la existencia siguiendo un propósito determinado. Las evidencias, ¿dónde las encontramos? En la Biblia. Y la Biblia es el sitio donde dice que los necios o insensatos, a los que no aceptan estas evidencias. O sea, la Biblia dice que la sabiduría está en temer a Dios y que los que no quieren creer en esas evidencias son necios. ¿Y qué pasa con los necios? Los necios no verán a Dios. Por ello, hermanos, queremos llamaros a todos vosotros en esta mañana
a ser sabios. Queremos llamaros a honrar al Dios que se ha revelado en la Biblia y en todos los ámbitos de la naturaleza, mediante evidencias incontestables como creador de todo cuanto existe. Adoremos al Dios que es el principio de todas las cosas. En eso consiste la sabiduría. No hacerlo es la necedad. Muchas gracias. Bien, espero que nos haya quedado un poquito más claro. Y si os queda alguna duda, venir esta tarde que nos va a quedar más claro todavía.